Bienvenido a esta 10ª intervención sobre una exposición que vengo haciendo sobre los rasgos más comunes de nuestra historia que arranca con la revolución de la agricultura hace 10.000 o 12.000 años. ¿Era posible otra historia? Es decir, ¿fue producto del destino, del cerebro que surge después de esa evolución muy larga desde los homínidos, que salen los homínidos hace 6 millones de años? ¿Era un destino llegar al Homo sapiens casi 5 millones de años después, un poco más de 5, bastante más de 5 millones de años después? ¿O como creemos los que hemos estudiado la evolución partiendo de que no hay un fin predestinado, escrito para cada especie? Creo que es suficientemente rica la evolución, suficientes elementos, tanto internos en cada vida, llámese la genética, es decir, las propias mutaciones de cada especie. Lo vimos recientemente con la pandemia del COVID del año pasado, del 2020 en todo el mundo, que rápidamente un solo virus, que es muchísimo menos complejo que cualquiera de los seres vivos que habitan la Tierra y por supuesto muchísimo menos complejo que el ser humano, ha tenido sucesivas mutaciones y es común hablar en todo el mundo de las variantes. Si eso sucede con un virus, ¿cómo no va a suceder con una especie tan compleja, hasta ahora muy posiblemente la más compleja de todas sobre la Tierra, como es la nuestra? Luego hay suficiente riqueza interior en el genoma, en los cromosomas, en la biología misma de cada especie y suficiente riqueza ambiental. Cuando digo suficiente riqueza ambiental me refiero a, a los estímulos del entorno, a los desafíos del entorno, a los obstáculos, a las mismas oportunidades también que debemos aprovechar. Luego, esa riqueza interior que se fue haciendo más compleja a partir de la creación de la vida hace 3.500 millones de años, es suficiente para creer y comprender que las especies van avanzando sin que haya un mapa de desarrollo, puesto que seguimos avanzando. Nuestra cortísima vida de máximo 100 años de edad en la actualidad no da para sentir, para ver, para presenciar esos lentísimos cambios de las especies. No da. No, es insignificante una vida nuestra a la luz de la vida que lleva 3.500 millones de años. No es ni siquiera imaginable. ¿Recuerdan la diferencia entre imaginar y crear? La imaginación no alcanza, por más de que nos juntáramos todos los seres humanos a imaginar la dimensión misma de la vida en esos 3.500 millones de años, no nos daría la imaginación, mucho menos por ahora el conocimiento científico para percibir esa grandeza, esa complejidad. Luego, la vida tiene un ritmo propio. Por ahora, ¿en qué va? En nuestra especie. Simplemente en nuestra especie, pero la vida seguirá avanzando. No sabemos si seremos la especie más longeva en la Tierra. No tenemos ni idea. A lo sumo,
tenemos algunas preocupaciones por el medio ambiente, por el calentamiento global, por el debilitamiento de las capas de hielo, de los polos, etcétera. Pero eso es algo minúsculo frente a todo lo que puede pasar sobre la Tierra en términos de estímulo a la vida misma y en términos de la respuesta de la vida misma. Luego, es posible, y lo creo así, que ese cerebro con el cual se llega a la creación de la agricultura y que definitivamente marca un hito en la historia de las demás especies, puesto que una vez creada la agricultura viene una cascada que aún continúa de creaciones que hoy conocemos como la tecnología, pero pensemos en que una especie sembró unas semillas, cuidó un cultivo y cosechó unos productos y creó las sociedades en torno a esa primera economía, llamémosla así. No fue producto, por supuesto, de un plan. Ya una vez que la creatividad produce la agricultura, ya viene todo lo que hoy conocemos como la industria agrícola, que obedece a planes, a programas, pero no sabemos cuál es la nueva tecnología que va a surgir para producir comida. Eso será producto de ese ritmo que lleva la creatividad humana. Entonces, yo pienso que no había otra historia posible. Esa en la que, establecida una sociedad, hay unos seres que se autoproclaman como los dirigentes, reclaman ser descendientes de las divinidades, de los dioses, luego de Dios, muchos gobernantes de Occidente, la gran parte de los gobernantes de Occidente hasta hace 200 años, ¿eh? fueron descendientes de Dios. Se bautizaban con aguas exclusivas que pertenecían a esos descendientes. Es muy reciente que sepamos que un gobernante no es descendiente de Dios. Decía la vez pasada que ahora se autoasignan ser descendientes del voto popular, del pueblo. El pueblo es el que los respalda porque ha votado por ellos. Pero decíamos que la democracia es una religión. La misma fe que mueve a ir a rezar a un Dios para obtener un beneficio es la misma fe con la que se vota a un candidato para obtener un beneficio social o individual. Generalmente se defrauda el votante y generalmente la oración no alcanza a conseguir lo que se busca, pero es una fe, es un comportamiento milenario que nos lo instalan en los primeros años de nuestra vida. Luego, no era posible otra historia. Esa historia construida por esas dos locomotoras insaciables de poder, que hoy llamamos poder político. No sabemos cómo se llamaba, por ejemplo, hasta hace unos 2500 años. Realmente las grandes referencias sobre y los nombres que se han dado a los poderosos no llevan más de 2500, 4000 años a lo sumo. Pensando en que, como antes pensábamos que la historia, antes creíamos que la historia comenzaba con la escritura. Hoy ha habido ese nuevo replanteamiento que no cambia mucho las cosas, pero simplemente la prolonga la historia, la hace un poco más completa, yo creo, que sea a partir de la agricultura. Pero realmente la escritura es la que nos permite entender cómo funcionaban esos poderosos.
de hace unos 4000 años. Todos descendientes de las divinidades, ¿no? Eso es fundamental. Los poderosos, los que acumulan riqueza, todos argumentando que ellos deben tener más y más y más para poder comprar la voluntad, comprar los beneficios de los poderosos políticos y que les hagan leyes que los favorezcan. Eso no estoy descubriendo nada, no estoy descubriendo nada secreto, no estoy ni siquiera especulando, es la observación de la historia en cualquier esquina de este mundo, en cualquier comunidad que haya tenido el proceso de fundarse, desarrollarse y crecer. Algunas ya han desaparecido, otras están en periodo de formación. Pero todos tienen ese componente. Todas también tienen el componente de que el trabajador fue esclavo y que el trabajador es un castigo o el trabajo es un castigo, y todas tienen una cosmogonía, ¿no? Como se dice, un origen, unas explicaciones de por qué estamos acá, en la que hay un castigo. La nuestra es el paraíso, ¿no? El pecado de Adán y Eva, el castigo, el trabajo. El trabajo nace con una humillado, en vez de ser la actividad fundamental de desarrollo social, de crecimiento, el trabajo asociado al trabajador nace esclavo, como esclavo, nace humillado y nace con una sentencia, tanto divina, sobrenatural, de un Dios, como de esos poderosos, porque ellos repiten lo que esos dioses han enviado a través de sus profetas o de los que escuchan sus voces, y se repite una y otra vez. El trabajador algún problema tuvo, es parte de una sociedad que no debe progresar. Obviamente con los siglos, la racionalidad filosófica, social, política, que en todo el mundo ha progresado y especialmente en Occidente a partir de la Revolución Francesa, forzó, y lo digo así textualmente, forzó, obligó, presionó a estos poderosos que llevaban milenios ejerciendo su poder como descendientes de las divinidades, los forzó a argumentar y a innovar nuevamente la creatividad, a crear mecanismos para presentarse como los descendientes y los autorizados para ejercer el poder. Y entonces se inventaron la democracia, que lo único que hace es dividir internamente a los pueblos, puesto que los pone a competir a los unos contra los otros, a los de un bando, un partido, contra los de otro partido. Y se beneficia ese grupo de poderosos que vienen arrastrando esa tendencia milenaria, y de esa manera ellos se vieron forzados a alternarse en el poder. Pero es una especie de innovación para mantener el mismo rasgo común de la historia. Esa historia parece que no tenía otra alternativa. Era a la que estábamos, el cerebro humano fue así lanzado, terminó siendo así, sin un plan, como digo, terminó siendo tal como hoy lo conocemos en nuestra historia. La pregunta grande es, dada nuestra racionalidad e innovación, ¿podríamos crear otra historia? ¿Una historia diferente? En gran parte esos son los planteamientos de esta serie de intervenciones que vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias.